Exactamente. Bueno, se trata ahora de presentar el trabajo de compañeros y compañeras con mucho compromiso, convocados rápido y exigidos, han desarrollado como propuesta para pensar áreas, para ordenar fundamentos, tanto epistemológicos como didácticos, y estos documentos se ponen en diálogo con los desarrollos que traen los distritos. Se trata de ir juntando, pensando juntos, digamos, cuál es la estructura que permite llevar adelante la organización de un ciclo básico común, con lugar para las modalidades, pero que fundamentalmente es un espacio de derecho, como siempre lo decimos, y que garantice esta movilidad de los estudiantes, que no los encierre tempranamente, que no los deje sin poder ser protagonistas de sus propias decisiones para transformar, para transitar la escuela secundaria. Acá, y lo repartimos trabajamos los fundamentos y criterios para la conformación del equipo. Está escrito, pero básicamente, digamos, hemos tomado, nosotros habíamos propuesto, la mesa curricular tiene que hacer memoria, el trabajo con las áreas y la necesidad de armar un equipo que pudiera ayudarnos a pensar y a disparar desde documentos disparadores de debate la construcción de las áreas, espacios interáreas, etcétera, etcétera. Un planteo que hicimos y que está aprobado por resolución en el plan de trabajo que presentamos en diciembre del 2016. Eso no se concretó. Nuestra propuesta era resolver esto a principios de este año y comenzar a trabajar. Lo habíamos planificado para junio, después del marco general, del debate del marco general didáctico, del encuadre didáctico, trabajar ya en las perspectivas y hubiéramos podido avanzar. Pero esto no se hizo, digamos. No tuvimos, y esto hay que decirlo, es decir, no tuvimos una dirección de nivel que tome decisiones al respecto. No eran decisiones que pudiera tomar una coordinación ni la mesa curricular disponer. Entonces estamos, digamos, con estos tiempos atrasados en el plan de trabajo, indudablemente, pero haciendo las salvedades del caso, no es lo que hubiéramos querido. Y, digamos, ¿por qué? Fundamentalmente, y acá está fundamentados, compañeros y compañeros que estuvieran trabajando tanto en las perspectivas como en las áreas que se van definiendo, que estuvieran comprometidos desde el principio con esta política de participación, que sean compañeros que no caigan ajenamente a esta política. No se trata, como decimos en el documento, que busquemos al que tiene mayor puntaje. Acá no estamos en la lógica del Estado, estamos en la lógica del trabajo solidario, comprometido. Entonces son compañeros que saben desde las disciplinas y desde el trabajo, saben de los fundamentos epistemológicos, didácticos, contenidos, perspectivas de trabajo para las cuales se los ha convidado. Están profundamente comprometidos con este proceso. Han puesto el hombro para trabajar todas las producciones curriculares hasta el momento, absolutamente comprometidos con las definiciones epistemológicas, filosóficas, políticas, sociales, pedagógicas que estamos tomando. Tienen experiencia y trabajo comprometido en la escuela secundaria en la provincia de Neuquén. Saben abrir el diálogo, digamos, ponerse a pensar junto con los otros y fundamentalmente, y también, y no es menor, digamos, el compromiso, el trabajo en el lugar desde el cual hablan, el compromiso con las decisiones curriculares que hemos tomado, la participación desde el inicio en el proceso, y le agrego otra cuestión que en planeamiento se llama criterio de viabilidad.
cuando les dijimos, pueden preparar documentos de acá para la semana que viene para empezar a discutir, dijeron, es un planeamiento que se llama viabilidad y no es menor. Estos son los compañeros que están. Yo realmente estoy conmovida y agradecida junto con mis compañeras de coordinación. Siento que nos disparan, me convocan a pensar, nos convocan a pensar. Y es esto, es poner en debate. Y tendrán que dialogar con todos los desarrollos que traemos y que, insisto, desde el primer día venimos diciendo que cuando pensamos juntos y solidariamente pensamos mucho mejor. Es eso. Empezamos nosotros. Sí. Somos un equipo. Para que nos vean, después nos sentamos, pero para que somos 4 ahora, pero tendríamos que ser 5. Somos los que representamos a contenidos transversales, que nosotros les llamamos perspectivas. Dentro de estos contenidos están interculturalidad, inclusión, género, educación ambiental y derechos humanos. Derechos humanos es el compañero que por el momento no está trabajando con nosotros. ¿Por qué le llamamos perspectiva? Todos estos contenidos tienen que ver con maneras de entender la realidad, ¿sí? Y también tomamos el concepto de Tedeschi, que habla de contenidos distribuidos. En esta manera de entender el mundo, lo que ofrecen son tramas de significación, es decir, desde ahí yo voy a interpretar o voy a definir los abordajes que puedo hacer de los distintos contenidos disciplinarios. ¿Por qué es necesario enunciarlas? Porque no son obvias ni naturales ni neutrales, son construcciones históricas y culturales y es necesario visibilizarlas. Y responden a, implica cambios de paradigma hoy para con la escuela. Los documentos que generamos generan propuestas para pensar, para ver cómo de estos contenidos distribuidos o perspectivas se pueden efectivizar, materializar o llevar a la práctica en el trabajo de las distintas áreas o disciplinas. ¿Sí? En realidad, lo que Sonia les planteaba es que nosotras pensamos, las 4 que estamos más de educación, derechos humanos, primero hacer un planteo general, ¿por qué somos contenidos distribuidos o por qué deberían ser mirados desde todas las disciplinas, todas las áreas, toda la escuela, inclusive desde primero a quinto o a sexto? Lo que pasa es que ahora estamos hablando del ciclo básico. Entonces, los documentos se van a presentar con esta introducción que es simple, que es lo que le da sentido a que nos hayamos puesto a discutir las 4 una estructura parecida en el documento y en todo sentido, tanto en la fundamentación como en el desarrollo como en la propuesta. Y bueno. Sí, gracias, Ceci. Y que además lo que nos unifica a las 5 perspectivas, que en realidad creemos que debería unificar a la escuela secundaria, es la concepción de derechos humanos, o sea, pensar que todo está atravesado por esta construcción de pensar la concepción de derechos humanos dentro de la educación, dentro de la vida, digamos, va más allá de solamente el ciclo básico. Entonces, las 4 perspectivas están atravesadas en su desarrollo por esta construcción, por esta idea de derechos humanos. Bien, ahora sí. ¿Micrófono? Acá tenemos una silla con rueditas. Buscamos otro micrófono. ¿Está bien eso? ¿Esa silla está bien? Esa silla está bien. ¿La más alta? ¿Otro color? Bien. ¿Cámara? Sí, sí. Inclusión. ¿Desde dónde y para qué inclusión?
Hoy es un tema polémico y hay mucho por andar en relación al tema de inclusión. El documento que estoy preparando ofrece en un principio un marco normativo, es decir, desde las declaraciones de los derechos humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sobre conceptualizaciones generadas como, por ejemplo, artículo 24, cómo es entendida hoy por hoy la inclusión en relación a la escolarización. Hay tres conceptos que me pareció importante a considerar para poder pensar el tema de la inclusión. Uno es que hace relativamente poco que las personas con discapacidad son consideradas sujetos de derecho. Otro es que hay un cambio, bueno, la discapacidad es un concepto que se construye, o sea que se va modificando con el tiempo, o sea, tiene una dimensión histórica y es una construcción social. Y que actualmente estamos con un cambio de paradigma de un modelo rehabilitador a un modelo social. ¿Cómo esto impacta en la realidad educativa y qué significa, siendo que el origen de las instituciones educativas se hicieron durante la vigencia del paradigma rehabilitador y cómo esto condiciona las representaciones y las prácticas, ¿no? Esto estoy intentando que no sea muy extenso, así que hay un cuadro, hay citas y hay preguntas, porque la idea también es poder pensar cómo se efectiviza y qué quieren decir todas estas definiciones en la práctica. ¿Qué más? Creo que con eso, en un principio, para empezar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si les parece, para que no decaiga hacia el final de las exposiciones, dejar un espacio al final para las preguntas que se anoten por área y eso, así no se hace muy extenso en los primeros y después. Bueno, yo soy Viviana Ayuso, lo que presenté hoy soy profesora de biología, he trabajado en media y en el Instituto de Formación Docente de la provincia de Neuquén y me convocaron para participar en el espacio Educación Ambiental. La idea del documento tiene esencialmente instalar las discusiones que sobre la construcción de este concepto, de esta perspectiva de educación ambiental hay en estos momentos, y discusiones que se instalan por distintos intereses, ¿sí? Por intereses tanto hegemónicos como intereses desde el consumo, como intereses desde económicos, políticos. Eso está establecido en dos partes del documento, en una fundamentación y en una idea de cómo se va modificando estos conceptos, tanto educación ambiental como el de ecología, los conceptos que están en realidad, o términos que están dando vueltas, ¿sí? Inclusive ustedes algunos los han planteado como ejes transversales y otros los han planteado como disciplina, o sea, en las escuelas está. A partir de ahí, un poco de historia, sintéticamente, porque la historia le da sentido a los cambios de paradigma de los que hablaba Sonia hoy, que hace que en determinado momento se haya empezado a hablar de estos conceptos y con qué sentido se los utilizó y cómo podemos volver a pensar la educación ambiental desde una cuestión social y no desde una cuestión individual, porque todos saben que esto en la escuela se ha instalado mucho desde lo individual, ¿sí? El papelito que tiro o la limpieza de la barda como una responsabilidad individual y no como una responsabilidad colectiva, lo que atañe a la vida de los sujetos sociales, que en este caso son nuestros alumnos y nuestras alumnas.
Nosotros, desde el documento, bueno, hay bastantes datos, pero hay también, y en este sentido, como lo planteaba Sonia recién, como es disparador, ¿sí? El disparador de las discusiones, y disparador porque, de hecho, no necesariamente va a hablar un especialista de educación ambiental. O sea, todas y todos los docentes y los alumnos dentro de la escuela y la comunidad pueden hablar de educación ambiental, tienen desde dónde hablar de educación ambiental. El tema es que cómo proponemos introducir esta perspectiva desde primero a quinto año, en este caso en el ciclo básico. Entonces hay planteos, posibles problemas de la educación ambiental, posibles temas, que son posibles, todo es, digamos, de acá muchísimo más, tanto de estos generales como de los más zonales o los más cercanos a la escuela, que van a ser muy particulares del lugar o cercanos a la escuela o de la localidad. Posibles objetivos que pueden llamarse de otra manera y preguntas que nos permitan seguir pensando, que tienen que ver con qué necesitamos saber, qué deberíamos saber, qué queremos saber y qué podemos pensar con otros y otras dentro de la escuela en relación a esta perspectiva. Siendo conscientes que todos tenemos una idea, todos y todas tenemos una idea sobre las 5 perspectivas en realidad y primero tenemos también que repensar estas propias ideas para poder plantearlas y trabajarlas con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Eso sería, en líneas generales, lo que plantea el documento. Pero como dijo Sonia, es así, a modificar, no a modificarlo, sino a pensar a partir, modificarlo obviamente, pero para poder empezar a discutirlo, ¿sí? Bueno, nada, después no, vamos, la interculturalidad. Para los que estaban a la mañana, mi nombre es Agustina. A mí me convocaron para producir la propuesta del texto de interculturalidad. Y lo que yo hice fue dividir el texto en una primera parte en qué entendemos por interculturalidad cuando decimos que es necesario incorporarlo en la escuela para justamente abonar estos principios político-pedagógicos que se propusieron en el marco general, entendiendo lo que es necesario una perspectiva intercultural para deconstruir la lógica que se viene dando desde la instalación del sistema educativo, que tiende a oprimir, silenciar, invisibilizar ciertos sectores sociales desde los discursos homogeneizantes y monoculturales que se dan desde el Estado-Nación. Entonces, por eso, y para constituirnos, tanto los docentes como los y las estudiantes, como sujetos de derechos, es necesario implementar esta perspectiva en la escuela. Para eso en el texto hago una distinción entre lo que se entiende por interculturalidad y multiculturalidad, que la multiculturalidad lo que tiende es simplemente a una folclorización o una caracterización de ciertos sectores, pero que en realidad no hay una problematización. Promueve un discurso de la tolerancia, del respeto, pero en realidad lo que hace es mantener las relaciones de poder y las relaciones desiguales. Y muchas veces el Estado y las políticas neoliberales toman esta idea de multiculturalidad y a veces llamándole de todos modos interculturalidad, lo que hacen es reproducir estas ideas homogeneizantes. En cambio, la propuesta de la interculturalidad lo que viene es justamente a cuestionar estas prácticas hegemónicas y promover una deconstrucción de la diferencia colonial para así poder reconocer la diferencia, la desigualdad, y no tener la homogeneización, sino a un respeto, a una convivencia y una compartición de las experiencias y las identidades. Bien, en un segundo momento lo que hice en el texto fue hacer una breve caracterización de la historia neuquina, entendiendo que el territorio se incorpora a la órbita del Estado Nacional desde una situación de violencia, que son las expediciones militares, y de sometimiento de los pueblos originarios, y que luego, cuando ya ha avanzado la provincialización, se van a incorporar nuevos actores. Que entiendo que todos estos sujetos y estas comunidades tienen que ser incorporadas en la lógica estatal, en la lógica educativa que está dentro del Estado y que hay que romper con ese discurso monocultural. Bien, como habían dicho Vivi y Sonia en la introducción, son contenidos distribuidos los mismos, por lo tanto no hay un espacio en la currícula determinado para interculturalidad o educación ambiental o inclusión, sino que son abordajes que se tienen que dar en todos los contenidos
Y para eso, nada, el texto tiene una propuesta de cuáles podrían ser en algunas asignaturas o en algunas áreas, cómo se podría incorporar, por ejemplo, problematizando los estereotipos de género, los ámbitos de socialización, las prácticas en torno a la salud, la relación entre el medio ambiente y la sociedad o el concepto de territorio, que podrían ser algunas de las propuestas, ¿sí?, para poder problematizar la interculturalidad. Parece el examen. Vaya, Por favor. Excelente día. Excelente día. A ver la última unidad. Este último punto. Yo voy a exponer Cecilia Cavilla, y voy a exponer el texto, no todo, pero la propuesta del texto de perspectiva de género. Y para todos los distritos hay un cuadernillo que quedaron del Congreso de la ESI que viene perfecto porque en realidad es lo que estamos trabajando. Vino con su Eso que da, en realidad, no, en realidad eso es de las perspectivas, no es solamente de género, que nos hace quedar re mal traer cuadernillo. Es solo con una propuesta común, pero solo habla de... Gracias. Ustedes pueden dar comida, qué sé yo, alguno de los Se aceptan sus bebidas. Pero helado. Todo para que esté en contra. No, por el micrófono así queda grabado. Agustina va a tener que repetir su... Sí, bueno. Así lo pueden ver los compañeros de las escuelas. Bueno, les voy a leer el primer párrafo solo para que entiendan de qué manera viene, que es una propuesta amplia y a disposición de todas y todas y todes para interpelarla, digamos, porque es un documento que está en construcción, así que hoy mismo me puedo llevar, recabar lo que digan y podemos sobre eso modificar este texto. De todas formas hay como un cuerpo central que es el que me interesaría mantener. La constitución de un encuadre curricular que incluya la perspectiva de género es un desafío colectivo que, en primer lugar, debe tensar las disposiciones subjetivas de quienes estamos pensando esta propuesta. Es decir, que requiere un primer ejercicio analítico y tiene que ver con poder mirar la escuela y la educación atravesadas por tensiones que ubican cuerpos de uno y otro lado. No hablamos necesariamente de lugares físicos, edilicios por ejemplo, sino que nos referimos a los lugares simbólicos que ubican de manera dicotómica las corporalidades. A quienes le damos la palabra, quienes pueden desarrollar su creatividad, qué apuestas hacemos y entre nosotros, qué roles asumimos en las disposiciones áulicas, con qué privilegios contamos, qué se nos exige a unas y otras. El texto después retoma en realidad un planteo genealógico acerca de qué es el género y por qué utilizamos el concepto género. Entonces hay un rastreo propuesto por una autora, todas las referencias y eso están a disposición, los textos van a estar a disposición y las citas están en el texto también. Esta autora hace un recorrido del origen del género, que empieza en realidad primero en la literatura y después el género como concepto, digamos. En la literatura, después en la medicina y por último lo toma el feminismo y lo incorpora a la teoría en general, a la teoría feminista, que es de la cual vamos a hablar, porque en realidad cuando hablamos, este es el posicionamiento, digamos, cuando hablamos de perspectiva de género estamos hablando de una perspectiva feminista, cuya base es un planteo político. El planteo político es entender la existencia del patriarcado, o actualmente del heteropatriarcado, para situarlo mejor en la actualidad. Si no podemos dar cuenta de la base de este planteo, en tanto género, en tanto sistema político, se cae, la perspectiva de género no tiene sustento. Digo, porque
lo que viene a decir el patriarcado o a explicar el patriarcado como sistema es la desigualdad. Si eso no se pone en tensión en la perspectiva de género, no estamos trabajando hacia donde queremos ir. Ese es como el fundamento político, digamos. Bueno, antes del rastreo de Oliva Portoles, que es la teórica que les dije que habla del género, vamos a retomar a Simone de Beauvoir, solo para nombrarla. No, porque es la que empieza sin nombrar el género, es la que dice que de alguna manera, bueno, esto tan sabido, no se nace mujer, sino que se hace, o sea que lo sitúa en el campo cultural y en la construcción social de las sexualidades. Luego hay un planteo que a mí me parecía interesante, pero este texto de alguna manera lo trabajo con Ruth Zurrichen. Me dijo que era demasiado elevado, ustedes dirán, de todas formas, que es que a mí me interesa incluir más que la distinción género, la discusión sexo-género. Porque en la actualidad, digo, hay un montón de sexualidades y subjetividades que nos atraviesan cada vez más en las escuelas, digo, y quizá el planteo de género para mí queda corto, pero la fundamentación es de sexo-género, digo, implica como un montón de teorías más, entre ellas las teorías queer, no sé si alguien sabe, pero por ahí es como demasiado denso al principio. Así que podemos obviar eso, en el texto ahora está, pero lo pueden sacar si quieren, podemos sintetizarlo. Y finalmente, bueno, hay que hablar de androcentrismo cultural, que sobre todo es lo que atraviesa la construcción epistemológica, sobre todo curricular, esta idea del androcentrismo. Androcentrismo, bueno, es cómo el hombre y la figura del hombre en tanto masculinidad, en tanto varón, cobra la centralidad, dejando de lado otro tipo de concepciones y posibilidades creativas de las mujeres, por ejemplo, u otras sexualidades. Entonces hay que ponerlo en tensión, eso como las masculinidades. La importancia de ver a las escuelas como espacios generificados y heterosexualizados, racializados, colonizados y al servicio de la construcción de normalidades. Bueno, un eje que tenemos en común también con las perspectivas es la normalidad, digamos, sobre eso podríamos partir todos. Por mí mejor. Y finalmente, en realidad, la propuesta, o sea, todo eso vendría a ser como la fundamentación teórica, pero la propuesta concreta, al principio, es trabajar ESI. Hoy tenemos esa ley, no solo que además dispone de lineamientos curriculares que ya están, que existen, que hace 11 años están transitando las escuelas, sino que hoy por hoy, al ser ley y al estar acompañada de un flexo normativo, como la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario, tenemos todas las de ganar en tanto que ya está actuando, digamos, y que por otro lado es nuestra responsabilidad hacerlo actuar. Bueno, después en el texto cito los 5 ejes de la ESI y finalmente algunas inquietudes que son preguntas, les digo algunas solo como para... La idea es, esto todavía no está del todo terminado, pero son preguntas para que cada disciplina o área pueda interpelarse. ¿Qué sabemos de la historia de las mujeres y la diversidad sexual en nuestro país y en el mundo? ¿De qué manera la vida privada y la historia del cuerpo se inscriben en la historia política, social y económica de cada época? ¿Tiene género el lenguaje? ¿Existe una literatura de mujeres, una literatura gay? ¿Cómo interpela el arte a las sexualidades? ¿Quiénes van al supermercado en la clase de matemáticas y quiénes construyen edificios? Esas son las preguntas que estaban en el Congreso del CIP. Y la idea es seguir generando de esta forma propuestas para las áreas y para las disciplinas en general. Yo les cuento que hacía referencia a la perspectiva de derechos humanos, que pensamos y llevamos adelante el convite para que el enfoque de la perspectiva de derechos humanos surja de un documento de la PDH. Sí, con lo cual
nos reunimos con Noé Labrune, encantadísima de comprometerse con esto, pero Noé se fue a los juicios de Bahía. Y estamos esperando entonces, ya Noé volvió y los desarrollos más teóricos del campo de los derechos humanos los va a hacer Juan Cruz. Juan Cruz es el abogado de la PDH que han ido, bueno, destacadísimos, han ido a los juicios. Sabrán lo que es ese compañero, ¿no? Y que está trabajando en la perspectiva de derechos humanos, está haciendo su tesis de doctorado, tiene unos desarrollos, es de la tierra es de Anuine, el Juan Cruz, que está encantadísimo con esto, y junto con Noé, que tiene una formación exquisita también, Noé, no solo en los derechos humanos, tenemos unas dos compañeras encantadas de APDH de conformar. Una de ellas es Matilde Daroqui, jubilada de esta provincia y durante muchísimos años trabajó ¿cómo es en la escuela secundaria? Exactamente, Matilde, digamos, pero desde la PDH, y eso ya se concreta para que se cumple. Ahora sí, perdón, que esta perspectiva Perdón, sí. ¿Tienen el nombre de ¿cómo era el nombre que dijo? Juan Cruz. Estamos esperando esta Boledo, está con una beca tan de organismos de derechos humanos. Área estético expresivo. Bueno, para los que no estuvieron, yo soy Damián Antoñola, representante del CPM 22 y referente de la literatura. Claudio Lipiegui, vengo por el área de educación musical. Con Claudio y con Soledad y Luciana Kempner conformamos provisoriamente lo que en el pizarrón decía área estético-expresiva. Es un espacio hipotético todavía, porque no están las definiciones de los colegios, que son los que van a tomar finalmente las decisiones. Nosotros, en base a la propuesta de la necesidad de empezar a avanzar sobre los enfoques y de construir espacios interdisciplinarios, hacemos una propuesta provisoria, pero bueno, ya sabemos que quienes definen esto van a ser los compañeros en las escuelas. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Había una lista de áreas que habían sido sacadas de sistematizaciones, pero que eran una sistematización provisoria porque todavía no estaba completa totalmente la sistematización, entonces no podíamos tener la definición de los colegios de cuáles iban a ser las áreas. Entonces, en base a esa tentativa, que era una sistematización fragmentaria, estaba el área estético-expresiva. Nosotros, en realidad no fue que nos dijeron pónganse, sino que nosotros desde nuestros criterios fuimos ubicándonos. Cada uno de los docentes se ubicó, incluso inicialmente yo por ejemplo primero dudé, me metí en un área, después terminé en otra. ¿Sí? No fue una cuestión en la que estábamos pisando sobre seguro, pero bueno, una vez que ya tomamos la decisión, nos encontramos mirándonos las caras en una reunión con artística, música, educación física inicialmente, y el idioma extranjero inglés y lengua y literatura. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ¿qué tenemos en común? Empezamos a ver que desde cada disciplina teníamos
nos relacionamos con un objeto que tenía semejanza. Por un lado, el hecho de ser lenguajes. Las lenguas y la literatura, hablando del monoculturalismo, nuestra etiqueta lengua y literatura es monocultural, no existe la lengua, es un concepto hegemónico, nadie habla la lengua, hablamos lengua, por eso, bueno, eso después lo vamos a charlar, pero desde las lenguas y la literatura tenemos un lenguaje, una lengua, desde artística tenemos otros lenguajes, en música tenemos otros lenguajes y en inglés tenemos otros lenguajes. Prácticas significantes, prácticas de producción y de recepción de los mensajes, de los discursos en esos lenguajes. Entonces, desde esas semejanzas, bueno, había otras semejanzas entre artística, música y literatura, que era un discurso institucionalizado, estético, de una institución artística, una institución literaria, que se producía un uso, digamos, se centraba en un uso específico de uno de los lenguajes, que era un efecto estético. Pero esa era una perspectiva que no llegaba a englobar al resto, aunque la lengua desde inglés se podía trabajar la literatura en otras lenguas, no era como más forzado. Lo que sí nos agrupaba era esta idea de los discursos en distintos lenguajes. Y entonces llegamos casi de modo natural, entre comillas, a la semiótica. Son todas prácticas de producción de sentido. No, en ese momento todavía la educación física estaba con nosotros y nos costaba integrarla de modo a esa perspectiva. Pero lo interesante que pasó fue que cuando llegamos a esa perspectiva, de repente, que lo construimos en base a nuestros objetos, hicimos una abstracción, llegamos a un enfoque que ya estaba construido, que era además una perspectiva construida desde la complejidad inter y transdisciplinar. Hay semióticas de muy distintas discursos, y de repente ya nos dimos cuenta que el enfoque nos abría otros objetos que no estaban contemplados en nuestras disciplinas de origen. Y eran objetos que eran, desde los criterios de nuestra construcción curricular definidos en los colegios, eran pertinentes y relevantes desde el punto de vista social, político, pedagógico. Porque ¿cuáles eran esos objetos? Eran otras prácticas de producción del significado que no estaban siendo tematizadas por el colegio, abordadas, problematizadas, como son la televisión, los medios masivos, los lenguajes multimediales, y que era políticamente relevante porque en esos lenguajes hoy en día ya son, bueno, cito, son un dispositivo pedagógico que tiene la atención de nuestros chicos más tiempo que la escuela, en los cuales hay dispositivos de formación de subjetividad que están operando, hay estudios que demuestran que tienden a homogeneizar en un sentido de consumo y de mercado, de marketing, a los enunciadores chicos, pequeños, modelándolos de acuerdo a la cultura de las revistas, bueno. Entonces, nos encontrábamos con que nos sacaba de nuestras órbitas iniciales y nos encontrábamos con objetos para los que no estábamos tampoco del todo preparados, pero que era un desafío y que podía ser realmente relevante para nuestra formación, pero sobre todo para el efecto que puede tener en los chicos, abordar de un modo crítico lenguajes que estaban penetrando sin barreras de pensamiento, ¿no? La conducta. Dentro de la fundamentación, entonces cito brevemente las pertinencias del enfoque. Promover en los chicos una reflexión sobre los distintos discursos de la nueva cultura visual es relevante desde el punto de vista político-pedagógico, por cuanto los medios imponen hoy las formas de lo real, se constituyen en verdaderos dispositivos pedagógicos que construyen la representación de la realidad social y configuran las subjetividades.
Entonces, estoy citando autores que van a poder recuperarse en la lectura. Es necesario entonces que la escuela promueva la comprensión de cómo estamos produciendo sentidos en la cultura, problematizar nuestros modos de ver hoy, articulando una inmersión en las imágenes de los medios, en los discursos que ellos hacen circular y en los modos de subjetivación que ellos incitan. Bueno, acá me detengo, pero después estuvo también la construcción de categorías comunes. Hay muchos cruces posibles de un enriquecimiento cruzado de traducción de prácticas con los distintos lenguajes. Se puede abordar la producción, la recepción de las obras del arte y de la cultura desde el punto desde la producción verbal, digamos, de la producción escrita, como modo de articulación de los significados. Y a la inversa se puede potenciar la interpretación de textos literarios, por ejemplo, con la producción en otros lenguajes visuales, por ejemplo, multimediales. Y eso puede potenciar y enriquecer de modo cruzado las dos prácticas. Hay riesgos. Hay riesgos en la perspectiva, uno de los riesgos que desde la historia de la lengua y la literatura sería perder la especificidad de las prácticas, pero bueno, si estamos conscientes de eso, lo podríamos evitar. Es importante que no se pierda, que no se diluyan las disciplinas, que se mantenga un espacio duro de la disciplina en el contacto, ¿no? Después hablaré de otras cosas. Le voy a dar para que hable Claudio. No hace falta. Pasar la guitarra, hermano. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. De alguna manera, para complementar lo que dijo Damián, lo que avanzamos, podría presentar un poco lo que avanzamos hasta ahora en cada área, ¿no? Esta área que se conformaron de manera provisoria, podemos decir, todavía no hay nada cerrado. Y bueno, más o menos teníamos en claro, entre comillas, esto de la claridad, para dónde teníamos que partir, porque bueno, fuimos leyendo todo lo avanzado hasta ahora, en cuanto a lo que ustedes han elaborado, lo que se ha trabajado hasta el momento. Teníamos muy en claro también las perspectivas que nosotros nos iban a, de alguna manera, enriquecer y atravesar nuestra propuesta, pero también era necesario partir de un análisis historiográfico, por llamarlo así, o historizar sobre cada disciplina, porque lo que tenemos hoy y lo que vamos a seguir teniendo son disciplinas que se van a ocupar de estas áreas, ¿no es cierto? Por esa razón, de alguna manera para nosotros, si bien está ahí claro, parece la crítica o el análisis crítico de la historicidad de cada disciplina, yo creo que no sé si está tan claro para muchos de nuestros compañeros y compañeras. Por esa razón consideramos necesario establecerlo, o sea, ponerlo en escrito, a partir de una mirada crítica. Estamos trabajando desde la mirada crítica con la cual todos acordamos, y por eso creo que estamos sentados en esta mesa. Dentro de esa historización que hacemos, voy a dar el ejemplo por ahí de la disciplina que a mí me toca representar, que es la disciplina de educación musical. Tener un poco en claro cuál fue la génesis, cuál fue la construcción educativa de esto, que creo que desde lo simbólico compartimos lo mismo con el área de sociales, esto de legitimar a un Estado nacional históricamente presente, que históricamente ha mostrado un discurso o ha dado un mandato a la escuela primaria, a la escuela secundaria, un mandato basado en una narración monocultural, esto ya lo dijeron los compañeros y las compañeras, pero eso creo que era necesario hacerlo notar y ponerlo sobre la mesa, tantas veces como sea necesario, porque creo que en muchos compañeros, muchos colegas vamos a tener estas dudas. ¿Y estas dudas dónde se plantean? Se plantean por prácticas que ya están enquilosadas o hábitos, prácticas docentes que están de alguna manera, yo no sé si lo hacen o se hace de manera crítica, pero sí son hábitos que se siguen de seguir legitimando a un Estado monocultural. Para muchos esto estará resuelto, para otros y otras no. Entonces creo que eso era fundamentalmente necesario. Y bueno, y esto atraviesa todas las disciplinas que actúan en esta área estético-expresiva. También, ayer cuando estuvimos reunidos con el área y con el resto de los compañeros, pensábamos también, o surgió la atención de la denominación del área. Nos hace ruido lo de estético.
precisamente porque esa construcción nacional, monocultural, tiene que ver con un concepto de alta cultura. Esta cuestión del eurocentrismo, bajo lo cual fue, o sea, el cimiento sobre lo cual fue construido el modelo educativo que nosotros hasta ahora tenemos, mal o bien, pero sigue gozando de buena salud, y creo que tendríamos que revisarlo. Ese modelo está, de alguna manera, tiene que estar refrendado un poco en la propuesta de revisar hasta inclusive el nombre, la denominación del área. Por eso ponemos a consideración de ustedes la cuestión de lo estético. Podrían haber otras denominaciones. En realidad, ninguno de los dos, porque el expresivo remite al romanticismo, a la idea de la dicotomía subjetivo-objetivo, y digamos que también es reproductora digamos, no toma en cuenta la construcción de la subjetividad por los lenguajes, ¿no? En realidad habría que buscar un nombre. Los compañeros en los colegios tendrían que buscar, ayudarnos a encontrar un nombre que sea el adecuado, si es que se termina gustando este enfoque, ¿no? Habrá que ver si es el enfoque que queda, si es el nombre que le corresponde. Sí, la decisión es ponerla en debate, digamos, ¿no? La denominación y la conformación del área, obviamente, que veo que por ahí no está tan... nos costó a nosotros asumir, por ejemplo, a mí desde música asumí trabajar con literatura. De hecho, uno en el imaginario tiene muchas cosas para proponer desde ese lugar, o sea, la interdisciplinariedad y la cuestión de la transversalidad. Desde ya que nosotros tenemos que trabajar con el área de ciencias sociales, con el área de naturales, o sea, la idea es un desafío bastante grande. Pero, bueno, básicamente era esto, ¿no? En el caso de educación musical, revisar no solamente los dos condicionantes históricos que tuvimos, que fueron este mandato de la construcción del Estado o legitimación del Estado Nacional, el discurso único y hegemónico, sino también las industrias culturales, que es otro condicionante que nos atraviesa, ¿no? Esto que decía Damián de todos los medios de comunicación y todos los lenguajes que hay a través de internet y demás, que a nosotros también las industrias culturales nos están condicionando, nos están presentando un sujeto que viene a la escuela ya con un cúmulo de saberes y de gustos y de prácticas que de alguna manera van a generar tensión con lo que nosotros podemos llegar a proponer. Si es que queremos proponer algo emancipatorio, algo que contemple la diversidad, algo que también contemple la interculturalidad, entonces en algún momento eso va a ser explosión. Desde ya, las industrias culturales, el mandato de la construcción del Estado. Sí, yo quería, para los profes de lengua y literatura, para articular, no me voy a extender sobre la historización, que parte más o menos de la misma idea monocultural del Estado hegemónico cuando nace la escuela, la imposición de una lengua estándar, que era la lengua de las clases dirigentes de Patricia, una visión purista de la lengua, con lo que implica que los chicos hablan lenguas defectuosas, una falta de reconocimiento del valor de las lenguas, de los dialectos, que eso desde ya se revierte, pero todavía seguimos llamando lenguas. Pero una cosa importante que se puede rastrear a lo largo de toda la historización de la lengua y la literatura es que, en general, uno de los grandes problemas que se plantea con la disciplina es que se terminan enseñando categorías del código de la lengua. Se enseña la lengua como un objeto en sí mismo, como si tuviera algún valor, saber, categorías que encima son provisorias, como sabemos que se va modificando con el tiempo, que no tienen un valor, que no tienen ni siquiera valor no valen la memoria que ocupan, digamos. Entonces, pero esa perspectiva sobre el código puede ser subsanada por la perspectiva del área, porque el área, eso me olvidé de decirlo antes, está orientada hacia las prácticas de producción, no de los códigos, porque la semiótica tiene dos vertientes, una que estudia los códigos,
los significados potenciales de los códigos, y otra perspectiva relacionada con el discurso que tiene que ver con la actualización concreta en situaciones, el uso situado de los lenguajes. Y desde esa perspectiva, desde el área, podría contribuir a evitar que lengua y literatura empiece a transmitir categorías metalingüísticas como si fueran lo que realmente importa. Y el hecho de estar trabajando con categorías de distintos discursos, pero enunciación tenemos de enunciación en los discursos audiovisuales, enunciación en los discursos, en todos los discursos hay una enunciación, es diferente, entonces no nos va a permitir quedarnos con la enunciación como nos la define un francés, una francesa, o como nos la define tal autor, sino es ver cómo realmente nos permite el concepto de reflexionar sobre el uso y no quedarnos. Y la perspectiva, otra cuestión, y para cerrar, otra cuestión, el monolingüismo, la perspectiva monocultural es importante revisarla porque en el caso de la lengua y literatura imposibilita un abordaje constructivista, porque si vos desvalorizás como conocimiento el uso de la lengua de los chicos, no podés partir del conocimiento previo, porque no tiene conocimiento, es un defecto lo que tiene. Qué duro. ¿Lo pusiste así en el texto? Está muy bien, va cacheteando unos cuantos. Está bueno. Yo una cosita me olvidé. Si bien no está la cuestión propositiva todavía, creo que lo que avanzamos es más que nada sobre el diagnóstico y el recorrido del pasado, porque para construir tenemos que tener conciencia de nuestro pasado, si no es complicado. Lo que vamos a tomar, y eso es una idea generalizada, lo que vamos a tomar son saberes, conocimientos y saberes, para de alguna manera poder resignificar lo que hay. O sea, los que trabajamos en el interior sabemos que, por ejemplo, no nos podemos poner en contra de la simbología patriótica y en contra de los actos escolares de un día para otro. Yo creo que es una construcción que va a llevar mucho tiempo. Por lo tanto, creo que tenemos que empezar a resignificar esas cuestiones y empezar a utilizarlas de otra manera y que puedan llegar a ser, en el mejor de los casos, una puerta de acceso a otros sentidos y a otros significados. Por ejemplo, la cuestión, abrir un poco el panorama en cuanto a lo situado, empezar a situarnos en América Latina, y no tanto en Argentina. Digo como un tip, como para que nosotros, para dar cuenta de por dónde vamos a proponer, ¿no? Y sobre todas las cosas, estar abiertos desde ya a las prácticas que se están haciendo hoy, que estimamos que muchos de nuestros colegas están haciendo un laburo muy bueno. Y esas cosas hay que tomarlas para potenciarlas en todo caso. Porque no, o sea, estos diagnósticos no desestiman lo que sí se está construyendo y se ha construido de buena manera dentro de la mirada nuestra. Gracias. ¿Qué área sigue? ¿Quién quiere? Naturales. Sí, son. Sí, ahí dentro del medio. No, dentro del Me olvidé de comentar eso. Sí, porque no tiene presentación. Para el grupo Después me pasó para que lo pongan Bueno, nosotros pertenecemos al área de ciencias naturales. Mi nombre es Miriam y soy
profesora de Ciencias Biológicas, y acá mis compañeras. Yo soy Marcela y doy física y química, psicoquímica. Mi nombre es Julia de Lucía y estudié educación física. A partir de la presentación van a entender por qué acá educación física. Así que en principio vamos a presentar esta área que se denomina Ciencias Naturales, pero que es una propuesta y que está abierta al debate. El nombre y la conformación, ¿no?, del área. Nosotros definimos el área a partir de la vigilancia epistemológica del contenido disciplinar, a partir de los orígenes del saber que le otorguen sentido sociocultural actual. En este marco se constituye como un espacio de encuentro entre lo teórico y lo metodológico. ¿A partir de qué? Definimos como la revisión y justificación crítica de los contenidos tradicionales y los recortes arbitrarios o provisorios que han sufrido las disciplinas estas que conforman el área. La integración de las disciplinas, pero con un enfoque interdisciplinario, reconociendo la riqueza de los lenguajes y representaciones y terminologías disciplinares que se han desarrollado a lo largo de la historia que tienen nuestras disciplinas. También como un intercambio y cooperación, tanto conceptual como metodológico. El debate que proponemos es para pensar el equilibrio entre las disciplina e interdisciplina. Si es posible organizar ese debate como para poder entender por qué conforman un área y por qué el trabajo puede ser interdisciplinario y transdisciplinario. Como reconstrucción de la cultura, seleccionando situaciones reales, controversiales, multidimensionales, tendiendo verdaderos puentes interculturales. Es decir, que pensamos esto en función de decir, las y los estudiantes viven inmersos en una cultura y uno en general lo que les propone es la cultura de la ciencia escolar y cómo de ese modo tendemos puentes para que construyan modelos que sean realmente significativos. Y cuando hablamos de la selección de situaciones reales y controversiales, tienen que cobrar sentido para que sean multidimensionales, tienen que ser actuales, puesto que en general todos vivimos inmersos en una cultura en la cual los medios de información tienen un constante bombardeo, ¿no? Y especialmente de la cultura hegemónica. Y la única manera de trabajar para poder analizar si esta realidad que nos presentan como hegemónica es de ese modo es presentando situaciones controversiales. Por ejemplo, en la actualidad nosotros en Neuquén, los de Neuquén Capital, tenemos una situación de el desmonte en el Parque Norte, en las bardas del Parque Norte. Esa es una situación actual, real y multidimensional. Podemos dar otros ejemplos como la instalación de la planta nuclear en la costa atlántica de Río Negro. Bueno, así podemos sumar una serie de ejemplos que en nuestra área son muy característicos en cuanto a que son polémicos, controversiales, multidimensionales, que se pueden analizar no solo desde el área de ciencias naturales, sino que podemos hacer un trabajo también interdisciplinar. Así que por eso, interáreas también, claro, da lugar a todo ello. Bueno, pero también lo consideramos que tiene que haber una confluencia y respeto por los conocimientos y saberes diferentes en el estudio de los fenómenos naturales, ¿no? Desde este lugar. Un espacio de trabajo colaborativo. Entendemos que es imposible hacer un trabajo de área o interárea si no hay un trabajo colaborativo. Es decir, que si no hay un trabajo en equipo de parte de los docentes, porque en la soledad es imposible el trabajo. Sí, ya llevamos muchos años de trabajo en soledad. Si bien la característica de nuestra área en particular de naturales es que siempre hubo como una armonía entre físico, química y biología, ¿no? Eso siempre hubo.
pero con la particularidad de lo que estamos presentando ahora, no quiere decir que puede haber microexperiencia de trabajo interdisciplinario, porque de hecho en las instituciones ocurre. Lo que sí, por ahí, con las características que lo estamos pensando y desde el lugar que lo estamos mirando a partir de esta nueva propuesta de la escuela secundaria, yo creo que ya nos llevaría a que todos pensemos y trabajemos de esta manera, muy distinto a lo que estábamos acostumbrados, que solo obedecía a decisiones personales, más que nada. Bueno, desde este lugar pensamos que, y acá vieron que antes Damián hizo toda una aclaración de que primero estaba educación física con ellos y después se fue y acá la tenemos nosotros ahora. También se fue no sabíamos, en un momento dijimos, bueno, puede ser un contenido distribuido. Claro, que venga con nosotros. Ella piensa. Cuando hablábamos con ella, porque tuvimos que sentarnos a que nos contara y entender su disciplina para poder trabajar, porque era imposible de otro modo. De todos modos, esto por supuesto que es una propuesta, ahora Julia lo va a fundamentar porque tiene razones para justificar, a ver si los convence, después nos cuentan, a ver si los convence de por qué la educación física en ciencias naturales. Bueno, yo aclaro que desde Físico-Química compartimos totalmente la participación